A mí lo que me sorprendió, honestamente, fue ver la sorpresa de todo el mundo cuando ve que se pueden hacer un montón de cosas con el mismo cultivo. ¿Qué puedo hacer yo con lo que tengo en este momento y no limitarme con lo que no tengo? Siempre lo que vendo es lo que yo podría comer, o sea, es lo que yo comería. Yo no vendo algo que yo no comería. El productor chico tiene que pensar en defender lo que él mismo produce. El árbol de temperatura ambiente y a veces hacía 45. Entonces, ese estrés, esa situación estresante para el árbol, no les queda otra que inyectar tecnología microbiológica. Hola, hola, queridos bioproductores. Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que me estés viendo. Bienvenido a Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, saberes ancestrales, por supuesto, microbiología y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora de bioinsumos, productora agrícola y una eterna enamorada de la naturaleza y de su productividad. Así que vamos a hablar el día de hoy de una de las cosas, uno de mis frutos favoritos, que son las nueces. Y para esto tengo un invitado que nos va a contar cómo poder hacer esa productividad, cómo lograr esa productividad en un cultivo de nueces pecanas en Argentina. Entonces, le doy la bienvenida al ingeniero Martín Vaso. Martín, bienvenido a Agrobiota Podcast. Hola Paula, hola a toda la audiencia y gracias por este espacio y por este momento que nos va a permitir, bueno, intercambiar un poco de conocimientos y ojalá poder transmitirle a la gente todo lo que venimos haciendo acá de Argentina. Gracias, Martín. Bueno, queridos míos, Martín es ingeniero agrónomo. Por su acento ya saben dónde se encuentra. Entonces, eh, eres productor agrícola de nueces desde hace 20 años, que eso que se dice rápido, pero vaya que hay aprendizajes en el camino. Y en este momento, queridos bioproductores, una de las cosas que nos gusta aprender es cómo establecer ese camino nosotros para mejorar una productividad y qué mejor desde el ejemplo. Ingeniero Martín, a mí la primera pregunta para que todo el mundo pueda conocerlo a su merced querido es, su merced querido, ¿hace cuánto se dedica a las nueces? O sea, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen? Y además de este, ¿cuál es el camino que ustedes están siguiendo por la vida agrícola? Sí, nuestros inicios fueron allá por el 2001. Acá en Argentina hubo un estallido social que fue el Corralito. El Corralito en Argentina fue en una situación en donde todos los ahorristas, las personas trabajadoras, profesionales y demás, tenían sus ahorros en el banco, en dólares, y el Estado y el gobierno con los bancos no permitía que puedan retirar esos fondos del banco. Entonces mis padres tenían todos sus ahorros allí y en 2001 no pudieron retirar sus ahorros. Recién se liberó en 2003, 2004, y ahí ya desconfiando de las entidades bancarias, lo que hicieron fue retirar sus ahorros y comprar una pequeña unidad productiva, que son en total 60 hectáreas, cerca de donde nosotros vivimos, y buscar alternativas productivas que podamos manejar yendo poco y teniendo nuestra actividad, en ese momento la actividad de mi papá y de mi mamá, profesional, donde se pueda sostener. Es así que averiguaron para hacer una plantación de nuez pecan. Se adaptaba un poco a los requerimientos del tiempo de ellos, de cuánto podían ir, el manejo y demás. Había mucho desconocimiento, esto fue hace 20 años, y en simultáneo yo estaba en una escuela agrotécnica estudiando para ser técnico agropecuario, y bueno, mi papá y mi mamá me proponen: "Che, mirá, esto lo vamos a armar, a vos te interesará en algún momento, te ves haciendo esto". Bueno, yo le dije que sí, obviamente tenía 15 años sin saber que definitivamente me iba a dedicar a esto. Y es así que se plantaron 14 hectáreas en un marco de plantación de 12 por 12, con 5 variedades, en total 1000 plantas, que hoy en la actualidad tienen 20 años. Así, esos fueron los comienzos.
Y bueno, 20 años después, con el diario del lunes, como se dice acá en Argentina, yo ya soy ingeniero agrónomo, me dedico a la parte de consultoría y asesoría. Y siempre voy a ser y voy a seguir siendo productor, y es ahí donde puedo aprender todo el conocimiento de estos árboles, estos abuelos que tienen una sabiduría impresionante. Ese es un poco el camino que vengo recorriendo hace 20 años. Sí, pues fíjate que es maravilloso cuando uno voltea a mirar hacia atrás y ve ese camino que tiene recorrido y que toda la vida como lo lleva a uno sobre un caminito y cómo va trabajando. A mí lo que me sorprende, ingeniero Martín, es en las redes que su merced maneja, ver el proyecto que ustedes tienen, que es un proyecto familiar, que es un proyecto que ha venido tallándose poco a poco, que es algo muy particular en el sector agrícola, ¿no? Es algo que siempre establecemos y que cada vez se ve un poco más, digamos que retado con el hecho de esa supervivencia del cultivo o del proyecto agrícola, precisamente porque no hay un relevo generacional. Pero en este caso, una de las cosas importantes que su merced querido ha hecho es no solamente trabajar con el tema de producción, sino también con el tema de la comercialización y todos los eslabones de esa producción, que es ahí donde está realmente el efecto de todos esos productores. A mí me gustaría, como primera pregunta, ingeniero Martínez, el hecho de qué debe tener un productor agrícola cuando empieza con un proyecto de estos, tener en cuenta para poder empezar a trabajar, digamos que no solamente el cultivo como tal, porque una de las quejas típicas es el hecho de el mercado, ¿no? Que el mercado se queda con todos los intermediarios, no sé qué. ¿Qué debemos pensar nosotros como productores agrícolas para establecer una mejor oferta o un mejor mercado en estas condiciones? Sí, y me parece que lo más importante es arrancar con bases sólidas, iniciar con un proyecto, una planificación, un estudio ambiental, de factibilidad, de ambientes, para poder expresar todo el potencial del árbol, que sin duda lo tiene, en ese lugar. Eso para mí es lo primero, y es la parte profesional, ¿no? Es nosotros los ingenieros agrónomos, de alguna manera u otra, somos estructuradores de eso. Me parece que lo más importante, de base, es eso, y que el productor entienda cuál va a ser su objetivo. Hay productores que entienden que solamente van a producir y vender. Hay productores que solamente piensan que van a delegar toda la parte productiva y subcontratar servicios. Y generalmente esos son los más castigados porque los costos de producción se les encarecen. No, a nosotros de la consultora Pecane Mercedinos nos gusta promover la autonomía y la independencia del productor. ¿Por qué? Porque yo soy productor y entiendo y padecí y aprendí todo este camino y trato de transmitirlo. Para mí, en ese punto, lo más importante es esto, que tengan una planificación de un profesional, que después entiendan y entiendan cada proceso y cada eslabón productivo y cada factor de productividad, lo sepan manejar, que puedan tener esa capacitación con un profesional, y que después se vayan separando un poco y innatamente sean productores, que lleguen a ser productores autónomos e independientes. Por supuesto, con la figura del consultor, que va a ir disminuyéndose en la medida que el productor empiece a insertarse en el mundo del pecan. Y una vez que entran en producción, es una decisión de cada unidad funcional hacia dónde van. En general, el productor primario es aquel que cosecha, limpia y seca la fruta, o sea, la nuez pecan con cáscara, y la conserva así y directamente la manda a un comercializador o al mercado o a un comprador que va al campo y se las compra. Así funciona en todo el mundo. Lo otro es, bueno, está, yo la limpié y la sequé, la tengo. Puedo seguir esperando, ok, la pelo. Si la pelo, ¿cómo la puedo vender? De esta manera, de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con la nuez partida? Ah, la puedo hacer aceite. Ah, mira, si la prenso, le extraigo el aceite. Ah, mira, y con el aceite puedo hacer cremas. Ah, bueno, pum. Y seguís como, y ahí vas haciendo de un producto 20, 25, 30 productos. Esa es otra versión del tipo de productor, y generalmente ese tipo de productor es un productor mediano o chico que quedó fuera del sistema
por las escalas que se empieza a manejar, ¿no? En mi caso, yo tengo 14 hectáreas y siempre doy el ejemplo. Yo con 14 hectáreas tengo 1000 plantas. Tengo un camino u otro camino. Un camino es cosecho, limpio y seco y vendo, ya lo hice y no me dio resultado. Y el otro camino es cosecho, limpio, seco, pelo las nueces, las descascaro y hago toda la otra parte, pero la hago yo, sin depender de otro. Y esa es la forma en donde nosotros tratamos de darle las opciones a los productores. Este es un camino y este es otro camino. Después cada uno adaptará el sistema a su vida, a sus hábitos y a sus rutinas, ¿no? En el caso nuestro, yo estoy todo el día abocado a esto, todos los días, y hace 20 años igual. Entonces es como que está integrado dentro de la misma fluidez, hacer valor agregado y demás, que si querés en un ratito vamos a ir a hablar. Sí, me parece que eso que su merced querido menciona es súper importante porque entender cuáles son, digamos, que las posibilidades que nosotros como productores agrícolas podemos tener y cuáles son esos impactos que yo puedo generar para mejorar esa rentabilidad de mi proyecto, ¿verdad? ¿Cómo puedo establecer y cuáles son esas condiciones que puedo empezar a trabajar? Creo que una de las cosas que su merced menciona es el hecho de, bueno, me queda un residuo, ¿no? Que muchas veces antes pensábamos que esas cosas que quedaban después del procesamiento, pues simplemente era un desecho, pero resulta que yo eso lo puedo trabajar, traerlo para acá y transformarlo nuevamente, que es lo que, por ejemplo, estamos haciendo muchos de nosotros con el tema de sostenibilidad, y que ustedes claramente es un ejemplo de eso por el tema de la diversidad de productos que ustedes tienen y cómo han venido trabajándolos. Veía la nota de noticias que te hicieron en televisión y es precisamente, a mí lo que me sorprendió honestamente fue ver la sorpresa de todo el mundo cuando ve que se pueden hacer un montón de cosas con el mismo cultivo, ¿no? Incluso cuando ustedes estaban, o sea, yo decía, pero, o sea, no entiendo qué no estamos viendo. En ese caso, ¿cuál cree, ingeniero Martín, que es esta razón por la cual nosotros como productores agrícolas de repente no vemos estas condiciones o esos aspectos de mejora y de transformación de nuestros propios productos? Yo creo que el ser humano se conforma con lo inmediato y que no busca ese valor agregado que a todo uno le puede dar, sea en lo que es en nuestra salud, en hábitos, no sé, desde levantar y hacerte la cama hasta lo que producís, entender que inclusive con la cáscara se puede hacer, no sé, embutidos o carnes ahumadas. O con el chip de poda se puede hacer un mulch en la base de la planta para mantener humedad y potenciar la microbiología de ese árbol. O con el residuo, entre comillas, verde de cosecha, hacer un compost y eso volver a incorporarlo en donde nunca debería haberse ido, que es en la plantación. O sea, devolverlo. Entonces, siempre pensando en mejorar, a nosotros se nos presentó esto, una desfinanciación de, está bien, yo cosecho limpio y seco y tomá, se la doy a un comercializador que haga la parte dura, la parte difícil de venta. Y quizás ese encuadre y esa sistematización al productor lo termina desfinanciando porque quizás tenés que esperar 90 días, 120, 150 días y no sabes si ese comercializador cobró y no te pagó. O Mm. quizás cobró y no te pagó y usó esa plata para invertir y a los 120 días te dijo, mira, tomá, acá tenés la plata. Entonces, yo no me dedico a la parte de exportación, sí me dedico al mercado interno. Y me dedico a poner una carpa ploteada con que dice nueces pecan, pecanes mercino, y a estar yo en mi propio negocio dando a degustar y ofreciendo el producto y mirando la reacción de la gente. En la reacción de la gente encontrás que nosotros la primera vez que fuimos a una feria fue en 2011, fui yo como sustento de vida, o sea, todavía me había recibido, trabajaba los fines de semana nada más en la feria y en la semana estudiaba. Y en la feria le decimos nosotros a los mercados donde la gente va a pasear y a comer y bueno, yo me daba cuenta que pelaba una nuez con cáscara, una variedad que se llama Mahan, que es de cáscara fina,
le daba de probar y, qué rico de esto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Todo el mundo me preguntaba qué es. Y yo, bueno, no, es un fruto seco que tiene mucha vitamina E, tiene omega 9, tiene omega 6, tiene omega 3, tiene ácido fólico, tiene hierro, tiene calcio, tiene todas las vitaminas, tiene un 70% de aceite. Bueno, le empezás a decir eso, que el primer viaje a la luna, los astronautas se llevaron la nuez pecan como alimento y la gente no entiende nada, pero ves la reacción y decís, che, les encanta. Entonces voy a traer nuez pelada, así no la tienen que pelar. Y así fuimos sumando valor agregado y nos fuimos dando cuenta de que era infinita la cantidad de subproductos que se podían hacer. Es así que lo tomamos como un medio de vida, de esa manera pudimos sostener el emprendimiento y darle fluidez a las ventas mensualmente, sin tener que esperar de otro que nos llegue el pago, que diga, bueno, ahora con esto voy a hacer esto, voy a ampliar, voy a poner otro galpón, voy a comprar una secadora, lo que sea. Nos fuimos autogestionando nosotros la plantación. Entonces, es así que, bueno, hoy tenemos nueces garrapiñadas, nueces con chocolate, nueces salada. Hicimos aceite de nuez. Hoy somos los únicos que estamos produciendo en Argentina aceite de nuez pecan. Tenemos una prensa, prensamos más o menos unas 10 toneladas por año de la nuez pelada. De ahí se obtiene el aceite puro, se hace un prensado en frío, no se desnaturalizan las propiedades de esa semilla. Y con la torta semiengrasada se muele y se hace la harina de nuez pecan, que es riquísima como alimento, reemplaza cualquier harina si uno quisiera reemplazarla. Y con eso estamos haciendo alfajores, que el alfajor es la golosina más consumida en Argentina. Entonces hacemos solamente un alfajor puro de harina de nuez, no tiene otra harina. Y también a eso le damos bastante salida. Ahora estamos haciendo conitos con dulce de leche y la base de harina de nuez. Y con el aceite, lo que hicimos fue desarrollar una línea de cosmética que usamos para crema revitalizante facial, contorno de ojos, bálsamo labial. Y ahora estamos haciendo un exfoliante a base de cáscara y aceite de nuez para la piel, ¿ok? O sea, con la cáscara. Imagínate que la cáscara, nada, ¿qué hago con la cáscara? No, nosotros reutilizamos todo y de esa manera le damos vida al producto y a nuestro emprendimiento, que es lo que más nos interesa. Y obviamente, si sirve como inspiración para todos los 50 productores que yo asesoro o para cualquier emprendedor, bueno, más más me va a volver porque es algo que yo brindo y bueno, genial, volverá en forma de abundancia. Total, es que yo creo que estamos muy en la sintonía acá en la comunidad Ingeniero Martín, hablamos mucho en el tema de circularidad, de cómo trabajar nuestros productos, cómo empezar a hacer, qué puedo hacer yo con lo que tengo en este momento y no limitarme con lo que no tengo, porque la fácil siempre es, digamos, que ver afuera, ¿no? Pero cuando empezamos a notar qué es lo que tenemos desde nuestro proyecto agrícola, qué es lo que tenemos dentro, cómo podemos trabajar con ese reto, con esa escasez de alguna cosa que se nos presenta, porque la vida es así, es dinámica y hay que aprender a trabajarla, a pensar fuera de la caja. Cómo empezar a trabajar esas condiciones y cómo definitivamente de un árbol que muchas veces dijeron, ok, pero ¿qué se puede hacer con un árbol? Es que posibilidades hay mil. Y desde el punto de vista, esto que su merced mencionaba hace un segundo con el tema de nutracéutica, la importancia de qué es lo que nosotros estamos consumiendo, de cómo nosotros como productores agrícolas estamos estableciendo ese primer eslabón, nosotros alimentamos personas. Y entonces, ¿cuál es el impacto y cuál es el beneficio que podemos tener en ese aspecto? Vender también la idea de cuál es la parte nutricional y estar concentrados en esa mejora nutricional. Estamos hablando, digamos, que desde esas mejoras que ustedes han venido trabajando y que a mí me parece maravilloso todo lo que nos estás contando, porque a fin de cuentas es una forma de inspirarnos y de decir que sí se puede, caramba, que sí podemos hacer. Lo mismo podríamos hacer con naranjas, con mangos, es que hay un montón de cosas que a veces pasamos por alto.
Lo que pasa es que, como te digo, en simplificar es más fácil, como siempre lo digo, que si te duele la cabeza, que te tomes una pastilla para que te saque el dolor, a ir a una médica homeópata que te dé una serie de biopreparados con plantas y que en 3, 4, 5 meses se te pase el dolor de cabeza para siempre. Entonces, lo mismo aplica a hacer la cama. Yo me levanto toda la mañana y hago la cama, no espero que venga alguien a hacerlo por mí. Y con mi producción es igual. Yo teniendo el producto que sé cómo se conserva, cómo lo coseché, cómo lo sequé, lo entiendo, siempre lo que vendo es lo que yo podría comer, o sea, es lo que yo comería. Yo no vendo algo que yo no comería. Entonces, yo como pecan todos los días, a la mañana. Después de bañarme, me pongo un poquito de aceite acá y me pongo en el pelo porque se me seca, porque soy recontra gringo y el pelo se me seca. En la piel lo mismo. Si me quiero dar un gusto, bueno, me como un alfajor, pero sé que tiene harina de nuez, no tiene harina común. Y así con todo. Entonces, eh, creo que nosotros dentro de lo que fue la necesidad y la urgencia de que si no cambio, cierro, ahí dijimos, bueno, listo, no le doy más la fruta a nadie, me ocupo yo de venderla. Ya está, porque me harté de esta situación, me harté de, lo simple, toma, te mando los 10.000 kilos y vendelo vos. No, lo vendo yo hasta el último kilo y no me alcanzan. Entonces, con más razón, el productor chico tiene que pensar en defender lo que él mismo produce. Produce. ¿Quién mejor que él para explicar todo lo que hay de ahí para atrás? O sea, yo tengo un producto en Go, por eso existen las ferias. O sea, yo si no existieran las ferias, tengo que caer en un supermercado y estaría bien también caer en un supermercado. Pero yo prefiero en la feria venderla yo la fruta. Y bueno, y ahí generas una semillita en la mente de las personas que es, mira, está el productor, mira, me explicó. Generas un consumo mucho más consciente de que interpreten cómo producís, de que interpreten cómo cosechás, cómo secás, cómo le da valor agregado y cómo llegó esa fruta al mercado. Mejor que eso, imposible, porque está el productor, el que estuvo desde que plantó el árbol hasta que lo cosechó, ofreciendo y comercializando su propia producción. Y eso es exponencial. La gente te lleva 1 kilo, después te lleva 10. Y nunca los tenés que traicionar en la calidad. Y nunca los tenés que traicionar con el precio que llega al mercado. Siempre tenés que ser más barato que por ejemplo, el supermercado. Acá en Argentina, en un supermercado, 1 kilo de nuez pecan está a 35.000 pesos, que sería aproximadamente $35. Ujú. Y nosotros en el mercado, en la feria, la vendemos a un promedio de 18, $19 el kilo. Claro. ¿Te imaginás que el consumidor se da cuenta? Por supuesto. Fenómeno, listo, comprame a mí, a mitad de precio, comprame a mí, ¿qué mejor? Recién la saqué del campo y la traje. Ya está. Y a eso es infalible. Cualquier productor de cualquier cosa no puede contra eso, porque no hay nada más bondadoso, no hay nada más saludable que ver al productor y que el productor refleje el producto que está ofreciendo, ¿no? Esa es un poco mi intención y mi rol, eh, lo que hablábamos antes, ¿no? De la sabiduría y el conocimiento. Y transmitirle a la gente, que seguramente ahora, si querés, lo conversamos, cómo es la producción, cómo es, por qué es una producción sustentable, por qué es amigable con el ambiente, por qué regenera los suelos. Son árboles, son árboles. Exacto. Yo creo que precisamente la idea es ver, digamos que este recorrido tiene una razón y es para que veamos que efectivamente se puede hacer algo muy bien hecho cuando tenemos, digamos que todas las piezas del puzzle, pero esas piezas de este rompecabezas no nos las dieron completas de una vez, las fuimos armando sobre el camino, que es lo que hacemos la mayoría de productores, ¿no? Cómo esto que está afuera, cómo esta herramienta que yo encuentro que está aquí, yo cómo la traduzco para empezar a trabajar mi proyecto y cómo empezar a hacerlo. Y precisamente la pregunta, ingeniero Martín, en este caso es, bueno, nosotros estamos hablando de sostenibilidad, ¿no? Y es claro que desde la circularidad tenemos un aspecto importante que es el tema ambiental.
Claro, la gente dice: "Sí, sí, que todo perfecto, pero es que yo cómo voy a vender más económico si mis costos no me dan". Bueno, ¿qué alternativas desde su experiencia? Estábamos hablando hace un segundo, queridos bioproductores, con el ingeniero Martín, que se fue a México a ver uno de los retos que nos esperan a todos y es cómo producir con muy poca agua. Entonces, ¿cuál es la razón de poder prever, ¿no? De estar previendo ese paso y cómo hacerlo. En ese caso, ingeniero Martín, su merced querido fue a aprender precisamente esta condición allá en México, ¿y qué te encontró? Yo fui 2 veces al futuro, por suerte. Fui en 2021 a ver plantas de procesamiento industrial de nuez con cáscara para pelar, y fui hace 3 4 meses también a ver, plantaciones de todos los tipos, de 2.500 hectáreas, 1.000 hectáreas, 100 hectáreas, y fui a hablar con las personas, más antiguas en el sector, personas de 75 80 años que están hace 60 haciendo esto, y me transmitieron un montón de cosas. Em, un poco lo que vi, es que el productor mediano, que la escala cambia, un productor mediano en México de 100 150 hectáreas, un productor mediano acá en Argentina son de 20 hectáreas. El reto que tienen ellos es poder afrontar, y nosotros también, o sea, todos en general, es poder afrontar, el estrés térmico que sufren los árboles, superando el umbral de tolerancia, ¿no? Toleran hasta 37, 38 grados centígrados, el árbol, de temperatura ambiente, y a veces hacía 45. Entonces, ese estrés, esa situación, eh, estresante para el árbol, lo mismo en el sistema radicular, si hay esa temperatura en el suelo, la temperatura va a ser mayor, sobre todo en suelos áridos, en suelos desérticos, en ambientes donde las precipitaciones anuales son de 150 milímetros, no les queda otra que inyectar tecnología microbiológica. Y entonces lo que más vimos fue que cada plantación y cada vivero de plantines de pecan tenían un galpón y una biofábrica separada con tambores de 1.000 litros, tenían desde 20 a 40 tambores de 1.000 litros, en donde reproducían y propagaban los microorganismos benéficos para el pecan, que son los microorganismos benéficos para todas las plantas en general. Aspergillus, Rhizobium, Endoyectomicorrizas, Tricodermas, Rhizobium, no sé si lo dije, bueno, Sí, sí. tenían más de 15, 20 especies distintas de microorganismos. ¿Qué hacían? Los reproducían y los inyectaban por fertirriego, directamente al suelo, a las raíces, al sistema radicular, y que trabajen. Entonces, de esa manera aumentaban la resistencia a enfermedades del árbol, aumentaban la absorción de microorganismos, perdón, de nutrientes del suelo. No nos olvidemos que ellos trabajan con 0,2% de materia orgánica versus Argentina, que un suelo malo tiene 2,5 o 3% de materia orgánica. Entonces, ellos trabajaban de esa manera y también hacían un uso racional del agua. Un nogal en plenitud consume 1.000 litros por día por árbol. Entonces, imagínate que los sistemas de riego estaban mutando todos de microaspersión a goteo para hacer un uso más eficiente, y muchos ya estaban incorporando el bombeo solar. Entonces, creo que es un poco la foto de lo que se va a venir acá en Argentina. Actualmente nadie inyecta microorganismos, todos lo buscan comprar Sí. en vez de reproducirlo, que es lo fácil, y no buscan el conocimiento y la interpretación de ese microorganismo actuando a favor de ellos para bajar los costos y encima para hacer un suelo más saludable, más sano y promocionar el desarrollo natural del árbol. Yo lo observo en plantaciones donde hago pastoreo rotativo con ganado vacuno y ovinos, cómo está el suelo ahí y cómo está el suelo en un lugar que solamente se corta el pasto y se seca la línea con herbicida. Y claramente, el primer caso es el mejor. El tema es, bueno, es más fácil cortar el pasto y secar con herbicida, sí, obvio, es mucho más fácil. Pero lo otro te va aportando una determinada cantidad de materia orgánica,
y microorganismos que hace que ese árbol perdure más en el tiempo, esté más sano y produzca mejor. Y eso es así. El árbol produce durante 100 años. Es que es maravilloso, es que por donde lo veamos es maravilloso. Si no cuidamos el suelo, que es donde va a estar arraigado, es, no se piensa una plantación de pecan por 15 años y se Total. saca. No. Entonces, bueno, eso es lo que fui a ver y eso es un poco mi idea. Yo soy asesor, asesoro más de 50 plantaciones, todas las escalas, 1 hectárea, 3 hectáreas, 100 hectáreas, 150 hectáreas, 70, la unidad que quieras. Yo asesoro a todos por igual y trato de brindarle todo el conocimiento que voy aprendiendo en este recorrido que continúa, ¿no? Por supuesto, creo que esto que mencionas es supremamente importante y tal vez por eso estamos en la misma vibra, ¿no? De decir, claro, el tema es cómo las herramientas que están funcionando fuera, qué es eso que está pasando afuera que yo puedo implementar dentro de mi propio proyecto, tropicalizarlo o naturalizarlo, como yo, digamos que es la palabra que me gusta utilizar, cómo naturalizo eso bajo mis propias condiciones y cómo traduzco y voy ajustando esa particularidad para alcanzar el beneficio, porque a fin de cuentas estamos en un proyecto que debe ser sustentable y sostenible, que son cosas distintas, y que además de eso, para que el proyecto siga adelante, pues tiene que proveer su beneficio para que el proyecto se mantenga, ¿no? El negocio debe dar para el negocio, o por lo menos yo lo veo de esa manera. Entonces, el punto es, por ejemplo, decías hace un segundo, estamos trabajando en el suelo, que es el activo más importante que tenemos en este momento, que habitualmente, como está debajo de nuestros pies, no le prestamos atención. Pero es algo que nosotros acá en la comunidad trabajamos, ingeniero Martín, y es el hecho de cómo establecer esas mejoras continuas, ¿no? Cómo poder trabajar. Hace un segundo hablabas de esa rotación, ¿no? De esa rotación de ganado o de animales rumiantes que pueden establecerse dentro del cultivo y que va a generar un beneficio importante en estos aspectos. Claro, cuando hablamos, digamos que de registros de certificaciones, lo primero que nos dicen es no pueden haber animales dentro del cultivo, que a veces no entendemos la dinámica que está detrás de eso. Y cuando hablamos también de estructura dinámica, biodinámica, digamos que desde el pensamiento de todo tiene una razón para establecerse dentro de este cultivo y hay un contacto entre la parte espiritual o de cosmos, de energías cósmicas. Ya empecé con mis hierbas e incienso, pero cómo lo atraigo hacia mi suelo, ¿no? Cómo poder trabajarlo en esa condición. Y nombrabas el hecho, por ejemplo, de usar microbiología, ¿no? Usar abonos verdes, usar ese pastoreo. ¿Cómo están estableciendo ese tema de pastoreo y de rotación, por ejemplo, de plantas, de cobertura, si es que se está haciendo o si tienes planeado hacerlo y cómo se está pensando hacer esto en el proyecto que ustedes tienen, ingeniero Martín? Sí, nosotros en general lo que tratamos de hacer es explicarle a los productores que si no entienden de manejo de animales, no hagan una consociación con animales, porque entonces se irían del foco del PECAM. Ahora, hay establecimientos que ya tienen un historial ganadero o de producción de ovejas y puede tranquilamente combinarse y hacer una simbiosis el pecan con los animales. En el caso ese, que ya haya un historial de ganadero, como se dice acá en Argentina, y sean productores de carne, lo que tratamos de aprovechar es el forraje disponible que está entre las calles de la plantación. Sea que sea un establecimiento como nos pasó ahora, que hagan cría de caballos de polo, o sea que hagan engorde, o sea que tengan ovejas. En cualquiera de los casos lo que se hace es el pastoreo rotativo Boycín, que básicamente lo que busca es optimizar el uso de parcelas chicas y hacer una rotación. En las plantaciones que hacemos nosotros hay una distancia entre árboles de 10 metros por 10 o 10 por 8 o 10 por 7. En todos los casos, o a veces hasta 12. Hay 12, 10 metros de calle por 500 metros de largo. Entonces ahí tienen una superficie Claro. que
pueden aprovechar. Y eso, en la medida que va pasando el tiempo, entre el pisoteo, el animal masajea el suelo esas heces se incorporan y demás, puede tranquilamente ir mejorando el suelo y generándole un historial y una memoria diferente a la que traía. Y esa es la mejor manera de combinar la ganadería con el PECAM. Quiero ser muy cauto en esto y no largar el animal en la plantación y que rompa el árbol. Siempre tiene que estar manejado con boyeros y siempre tiene que haber una persona encargada de rotar esos boyeros. Siempre 90 días antes de la cosecha se retira toda los animales, por esta cuestión que hablabas antes. Y después, obviamente, en esas plantaciones tienen que tener una parte de sanitización de la nuez con cáscara para prevenir contaminación de Escherichia coli o cualquier tipo de contaminación que pueda llegar al producto final. Y eso se incluye. Es muy fácil de hacerlo, muy fácil. Pero creo que la parte más importante y la que se tiene que quedar el que escuche esto es: ojo, si no entendés de ganadería, no mezcles el pecan con ganadería. Aprendé el pecan y listo. Ahora, si tenés conocimiento, mezclalo. Son buenísimos. Sea ganadería, sea cría de caballo de polo o sea con ovejas. Es un sistema muy, muy dinámico porque permite que el control de praderas sea beneficioso para todos y generalmente el animal descansa abajo del árbol y ahí hace sus necesidades y eso queda en el suelo y el árbol, ¡tup! para adentro. Por supuesto. Es que es maravilloso por donde lo veamos y cada vez que te escucho hablar, me parece, digamos, que es el ejemplo claro de qué es lo que queremos alcanzar, ¿no? Cómo queremos llevar nuestros proyectos y nuestros cultivos para que alcancen esa productividad, pero más allá de productividad, que es una palabra que tenemos aquí entre ceja y ceja, que no hay que perderla de vista, pero también es que nuestro activo es el que va a generar esa productividad y cómo establecerlo. Claro, tú decías, yo me imaginaba en este momento, acá tenemos también, digamos que plantaciones de palma de aceite donde se establece una distancia de 9 metros entre plantas, 9 por 9, ¿verdad? Hay espacio suficiente, pero hay una dinámica que está quejándose en el hecho de muchos ingenieros cuando nos dicen, cuidado que tener los animales va a lastimar el sistema de raíces y va a hacer, claro, eso también es importante tenerlo en cuenta. Por eso la aclaración que hiciste con el tema de tiene un pastor para poder trabajar o un vaquero, como le llamemos en el sector en el que nos estén viendo y escuchando, se tiene una persona que está encargada de mover, digamos que esos límites de cerca sin que vaya a lastimar el árbol, porque ya conocemos nuestro cultivo y dependerá también de la edad de nuestro cultivo, cómo trabajarlo y cómo establecerlo. Pero también el hecho de, y esto es algo que quisiera preguntarte, Martín, ¿ustedes están haciendo, por ejemplo, siembra de plantas para follaje o están dejando las arbences que se establecen dentro del propio ecosistema? Sí, a ver, lo mismo. Muchas veces hay productores que prefieren hacer alfalfa, avena, trébol, pastobillo, cualquier gramínea o leguminosa que se adapte a ese ambiente entre las calles, por una cuestión de que normalmente las plantaciones nuevas, ese lote viene con un historial de agricultura extensiva, sea trigo, soja y maíz. Acá se va rotando Sí. los cultivos de invierno con los de verano. Esos suelos normalmente vienen ya degradados, con fertilizaciones inorgánicas y expuestos por la poca cantidad de cobertura que deja el rastrojo de esos cultivos. Esos suelos normalmente se pasa un subsolador, un cincero, una labranza vertical, después se rotan con una rastra de disco y después se nivelan. Y ahí queda la cancha armada para armar una plantación. Una vez que armo la plantación y coloco los árboles, hago los hoyos, hago la implantación, hago el riego asiente, hago todo. Entre calles, lo que se recomienda es sembrar una pradera. ¿Por qué? Porque espontáneamente lo que va a venir si yo no hago eso es toda la maleza o las
Sí, son atletas persistentes a los herbicidas que se estaban usando. Por ejemplo, acá vienen 4 o 5 especies que te colonizan toda la plantación nueva, y eso no es ideal. Entonces, ¿qué se hace? Se inicia con una pradera conocida que espontáneamente invada, por así decir, toda la cobertura y genera una inhibición y una competencia con la otra. Y ahí es que se usa alfalfa, avena, trébol y otras gramíneas, a veces se usa ryegrass, se hace eso. Y sobre eso muchos productores dicen, bueno, no, voy a cortar y que quede la cobertura o voy a hacer rollos para reservas, acá se usa mucho la reserva de alfalfa para el invierno, o los venden. Eso se hace mucho. Muy pocos inician con un pastoreo rotativo. Generalmente lo incorporan al séptimo, octavo año a las plantaciones con pecan y ganadería regenerativa. Eso es un poco lo que se hace. Y ese suelo, por supuesto, se va acomodando y se va recuperando en la medida que pasa el tiempo, porque ya vienen bastante castigados. Es por eso que yo digo que la, el pecán es regenerativo, porque termina haciendo un bosque, esa hoja, ese tabique, ese rueno, todo lo que larga y libera el árbol y produce esa materia verde vuelve a quedar en la base, y vuelve a quedar en la base, y vuelve a quedar en la base, y así constantemente, y el suelo va cambiando, se va modificando. Lo que pasa que, como todo, lleva su tiempo y hace que esto se genere un microclima adentro de una plantación, ¿no? Después, como te decía, el chip de poda, la cáscara y todo lo que es hoja tiene que volver a la plantación y tiene que quedar ahí. Muy importante eso. Sí, creo que esto que nosotros estamos hablando en esta oportunidad, ingeniero Martínez, es la prueba fehaciente de que definitivamente todo lo que establece el ecosistema se puede aprovechar y cómo poder, digamos que, beneficiar nuestro proyecto agrícola. No se trata de decir que solamente podemos ser biológicos, orgánicos, sostenibles aquellos que tenemos un área pequeña y que podemos hacer, sino que en definitiva se puede hacer en todos los tamaños. Ese mito que nos dijeron que no se pero por supuesto que se puede, por supuesto que se puede. Y cuando tienes unas plantas, tú tienes, decías 14 hectáreas Árbol. y son 1000 árboles, es que son 1000 árboles. Y nosotros, digamos que lo que conocemos es que hay cultivos que tenemos 4000 árboles por hectárea. Claro. Entonces, claro, estamos hablando, no es lo mismo hablar de café que hablar de pecanas. Por supuesto que no estamos comparando, pero lo importante es que nos demos cuenta que se puede hacer este mismo proceso. O sea, esto mismo que estamos hablando con las pecanas, lo vemos continuamente en café, donde estamos trabajando todos los subproductos, haciendo esa producción, mejorando la tasa, trabajando, por ejemplo, por una mejor calidad del cultivo del producto y para que el consumidor tenga todos los beneficios. Ya estamos en el tema de nutracéutica. Claro. Entonces, exacto, entonces lo mismo hacemos para todos los cultivos y la idea es que nos inspiremos, queridos míos, en esto que está trabajando, por ejemplo, el ingeniero Martín, que nos dijeron que con árboles es que son perennes, es que no sirve, es que no se puede, que sí se puede, caray, que sí se puede. Y además, también hay como un movimiento diferente en Argentina, sobre todo del consumidor, que elige saber. Y eso es perfecto, perfecto, porque nosotros así los esperamos, los queremos abrazar a todos. Te imaginarás que si a mí alguien me pregunta, ¿y cómo? Y a ver, ¿qué humedad tiene esta nuez? Y yo le voy a decir, mira, tiene el 4%, tengo un instrumento de medición, normalmente secamos, son 24, 36 horas, secamos la fruta, la dejamos estabilizar y después se pela. Cuando termina de pelar, le mido la humedad y tiene un 4%. Con el 4% la nuez se le siente el sabor, el aroma, la textura, se conserva durante un año. Y si haces esto y esto, por ejemplo, la pones en la heladera, te va a durar mucho más tiempo. Y si no la expones a la radiación, el aceite no se va a oxidar, es decir, el fruto va a prolongar su vida útil. Y toda esa información la gente, genial. Y esa gente
ese consumidor está eligiendo consumir el producto que nosotros en familia producimos con un montón de pasión, amor y conciencia. Genial. Eso vuelve. No hay forma de que vuelva de mala manera. Y como te decía al principio, lo que vendo es lo que yo voy a consumir. Si hay algo que a mí no me gusta, no lo vendo. Total. Entonces, para mí, aprovechar al máximo y vender hasta el último kilo de pecan es como, wow, vendí todo. No me quedó. Y no me quedó. La próxima llévate 3 kilos en vez de uno. Porque no, porque nada, eso es muy importante que si hay un productor escuchando, confíe en sí mismo y que valore todo lo que generó de ese producto. Eh, yo lo digo, con el pecan se pueden hacer un montón de cosas, pero con otros frutos también, también. Exacto. No hay mejor cosa que tener la materia prima al costo. Eso lo que se tienen que dar cuenta. Si vos tenés la materia prima al costo, a tu costo, todo lo de arriba, todo lo que vos quieras poner arriba es tu ganancia. Fenómeno. ¿Qué mejor que eso? Si una industria lo puede hacer comprándote al doble de tu costo, ¿por qué vos no lo podés hacer al triple o al doble, lo que sea? Entonces ahí es donde eh, yo ahí me encanta, me sale a flor de piel no, bueno, vamos a hacer, y bueno, por suerte somos todos profesionales, pudimos estudiar, mi hermano es ingeniero químico, entonces sabe del proceso del aceite, sabe de la estabilización, sabe de medirle calidad. Mi papá es ingeniero químico también tiene formación industrial. Entonces, él fue haciendo las máquinas, mi hermano compró la prensa, yo hago la parte de campo y la comercialización que me sale de manera natural y me gusta. Y bueno, y un poco eso, no delegar en As- zonas algo que vos podés hacer por comodidad. Y sí, por comodidad yo prefiero llevar la fruta a un mercado y no estar ahí el domingo. Obvio. Bueno, hay que hacerlo. Hay una edad para todo y hay que hacerlo. Y bueno, y también es un estilo de vida, ¿eh? No solamente es yo no veo, nunca veo, este domingo tengo que ir. No, me voy a las 5 de la mañana, cargo la camioneta y me voy feliz. Porque la gente te lo devuelve. Más allá de que voy a ganar. Pero la gente te lo devuelve. Listo. Ya cumplí con mi rol en el universo. Pues fíjate que esto que estabas mencionando, la frase que se me viene a la mente, que de repente en este momento no tiene mucho sentido cuando lo traducimos en esa belleza sonora que tiene de freedom is not free, ¿verdad? O sea, la libertad no es gratis. O sea, esto hay que trabajarlo. Y el que quiere puede y el que no, excusas. Tan simple como esto. Ahora, el asunto es, tú estabas hablando hace un segundo del tema de hay que ser rentables, hay que ver los costos, hay que saber si funciona, si no me funciona, pero es algo que de repente, no sé si tú lo veas, Martín, cuando trabajas con las personas con las que asesoras, el hecho de que hay productores que no llevan, digamos, que este seguimiento administrativo o que no tienen en cuenta, es uno de los retos más importantes que nos encontramos en el sector agrícola, y es cuando hablamos de administración o de finanzas o del manejo, digamos que financiero económico del proyecto, pues como que todo el mundo nos hacemos los loquillos y nos vamos nuevamente a hacer lo que somos buenos, es que somos artesanos por naturaleza. Pero el tema es que los números son importantes y los números nos cuentan verdad. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué aspecto ves tú que sea importante para que nosotros como productores agrícolas establezcamos, usando como ejemplo la experiencia que tienes con los productores que asesoras y en tu caso propio? ¿Qué nosotros deberíamos tener en cuenta, Martín? Para mí lo más importante es lograr tener un costo productivo por kilo acorde a al valor del mercado de la fruta. El ejemplo con la nuez es, si
Un comercializador acá en Argentina compra al mayoreo un kilo a 3,50, $3.50 el kilo con cáscara. Tu costo tiene que ser de $1.60, $1.70 por cada kilo producido. Y para lograr tener ese costo productivo por cada kilo limpio y seco que tengas, tenés que ser muy bueno en toda la parte operativa y en el uso de los recursos. El primero y más importante acá es el uso energético, el uso del agua, es decir, el costo de regar es alto. Muchos están tendiendo a hacer riego solar, entonces eso economiza bastante el costo energético. Lo otro es lograr armar una unidad rentable, es decir, si yo hago 5 hectáreas, es por supuesto la voy a tener que manejar yo, porque nunca va a pagar un empleado. En cambio, una unidad que paga un empleado, estás hablando de 25 o 30 hectáreas. Fenómeno. Y así con cada cosa. Otro ejemplo que siempre damos es el procesamiento de esa nuez. El procesamiento de esa nuez, para el que no sabe, es: yo cosecho la nuez y la tengo húmeda y no tengo la maquinaria. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mandar a una planta procesadora donde me limpie, seque y tamañe cada nuez para tener un producto terminado homogéneo. Y que la clasifique, es decir, saque toda la nuez rota, con algún daño externo, rajada, raspada, quebrada, lo que sea. Esa clasificación se cobra. Y acá en Argentina se cobra un promedio de 40 centavos de dólar por kilo, cuando un productor, si lo hiciera él mismo, gastaría entre 12 y 15 centavos. Entonces, en esa diferencia vas construyendo el costo. Cuando tercerizás todo, te vas a 2,50. Y cuando lo haces vos, te vas a $1.60. Entonces, mi margen, si lo hago yo, de $2 por kilo, y mi margen, si tercerizo la cosa, es de $1. Y la verdad que por $1 casi nadie lo busca hacer así. Entonces, esa parte a mí me parece muy importante, ser independiente y autónomo en la producción. Y después está el uso de los insumos, que es la parte que creo que se tiene que empezar a generar, que es, está bien, no, mandale 800.000 kilos por hectárea de urea granulada perlada que le va a dar el nitrógeno. Está bien, sí, está, pero ¿cuánto sale? Bueno, entonces este año no gané plata porque tuve. Bueno, entonces el uso del insumo inorgánico con el orgánico. ¿Cómo, cómo voy a ir llevando ese juego? ¿Qué necesita el árbol sí o sí? Nitrógeno, perfecto. El nitrógeno se lo puedo dar en forma de urea granulada, ¿no? Que es lo que más se usa acá. Está bien. ¿Puedo usar 3 kilos o puedo usar 1 kilo por árbol? Bueno, vamos a tratar de usar 1,5 kilos. Y vamos a también desenmaderar ese árbol para que no tenga tanta madera para mantener, porque ahí también tenés nitrógeno retenido. Entonces voy a sacar esas ramas que están de más, voy a ponerle lo mínimo indispensable que creo y considero por observación que el árbol va a necesitar, y voy a tratar de entrar en un costo parejo constantemente que no me saque de esto, ¿no? Del ranking del costo productivo. Y es eso lo que yo trato siempre de comentar, de que es clave. Esa es una, y la otra es la venta. Si el costo de venta es bajo y el costo de productivo aumenta, estás al horno. Total. No te queda otra. La escapatoria es: cierro y ahí chau, 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 estilo de vida, chau, producción. O la vendo yo la fruta. Vení, yo la vendo. ¿Qué tan difícil puede ser vender si me sé de memoria todo lo de atrás? Total. Esas son las ventajas que tiene el productor, que las tiene que desarrollar y tiene que tratar de hacer foco en eso, saber lo que vende. Y bueno, eso es lo que yo hago, básicamente. Entiendo que no todos lo pueden hacer porque todos tienen otras actividades, pero una vez que elegís ser productor de nuez, tenés que entender que el costo productivo tiene que ser algo razonable y el valor de venta tiene que ser algo razonable. Cuando eso no va de la mano, bueno, tenés que tomar decisiones. Son- Claro, y es que me parece que es muy importante desde la experiencia, porque sobre todo me interesa
el hecho de todos estos proyectos con los que hablamos, que son maravillosos, eh, cómo desde la experiencia se puede hablar y decir, esto es lo que estamos haciendo. Aquí, queridos míos, el ingeniero Martín nos está regalando todos esos tips que nosotros podemos empezar a establecer y cómo trabajarlo. Y si ustedes quieren ver cómo es que se hace el asuntito, pues el ingeniero tiene su página web, tiene redes sociales, tiene canal de YouTube. Ingeniero Martín, ¿nos puedes, por favor, compartir cuáles son las redes y todo para que acá las vamos a poner acá arriba para que podamos verlas y también en la descripción del episodio? ¿Cuáles son las redes y dónde te podemos encontrar, Martín? Nosotros, nuestra marca comercial es Pecanes Mercedinos en YouTube, en Instagram, inclusive tenemos una tienda online donde si quieren, de curiosos, pueden ver todo lo que se hace con los productos, que también es tienda.pecanesmercedinos. Ahí van a ver todo lo que es los productos. Después en Pecanes Mercedinos Instagram, ahí van a ver los viajes, las capacitaciones, las conferencias, las entrevistas, cómo producimos. Y en YouTube van a ver un poco más adentro, ¿no? Cómo se produce, cómo tomar una muestra foliar, cómo podar, los talleres, los cursos que están ahí disponibles si quieren entrar y ver cómo podar. Bueno, van a ver un poco más de toda esa información y bueno, nos pueden preguntar por privado lo que les surja y si los puedo, por supuesto, siempre le respondemos a todo. De hecho, a Paula la conocí así y acá estamos, así que Paula, súper agradecido de este espacio y ojalá que le sea de utilidad nuestro aporte al que nos haya escuchado. Claro, fíjate que, queridos míos, el tema es, como dice el ingeniero Martín, nosotros nos comunicamos precisamente por Instagram, porque pues Frankie es, digamos que el navegador por excelencia en la búsqueda de todos estos tesoros, porque sabemos que las personas que comparten y las personas que tienen un proyecto donde podemos ver efectivamente que hay un compromiso, que hay un trabajo y que salta a la vista, esto nos inspira a todos, queridos míos. Esto no es más que pura y dura inspiración, pero ojo, también podemos modelar lo que nos está contando Martín de lo que hacen en su proyecto. ¿Qué de estas cosas se nos quedan aquí? ¿Qué idea van a empezar a implementar en su proyecto agrícola? ¿Qué establecer? Que no se pierda esta hora de vida que nos dedicaron, que estamos sumamente agradecidos porque pues llegamos a más personas, compartan, no se les olvide, aquí tenemos información importante para que ustedes trabajen, pero pongan en práctica de una vez lo que estamos escuchando y aprendiendo. Ingeniero Martín, ¿qué cosa de la que no hablamos, tu merced querido, considera que nosotros deberíamos aterrizar y tener en cuenta para lograr proyectos más responsables, rentables y, como suelo decir, conscientes? Creo que por sobre todas las cosas, tener claro el objetivo por el cual uno empieza algo. Eh, Nada más, porque después hablamos de todo. Me parece como, como individuo, cada uno tiene que saber si puede elegir y ser consciente de cómo quiere producir y qué también, cuál es su experiencia de vida que quiere tener, porque estamos de paso. Eso. Somos materia orgánica en proceso. A mí, mi intención siempre fue ser feliz produciendo nuez y poder vender toda mi producción. Si yo vendo toda mi producción, ya soy feliz porque logré mantener un proyecto que para mí tiene mucha importancia. Es un proyecto familiar, tiene un historial, una historia de vida. Y si yo puedo eh, continuarlo, soy feliz haciéndolo. Para mí lo más importante es tener claro el objetivo y tener un plan estratégico y definido y ejecutarlo. Ese es para mí lo más holístico y la palabra más importante, ¿no? Tener un plan y ir por eso. Nada más. Después estamos de paso y todas las decisiones que tomemos tienen que hacer que nuestro camino nos haga ser mejores y felices. Y bueno, si nos tocan malas como nos tocan a todos, bueno, saber también tener un entorno amigable, que puede ser un bosque, un árbol, una familia, una pareja, un padre, una madre, un amigo, que nos contenga y nos ayude a estar mejor y más sanos. Y creo que es eso.
el hecho de tener salud de suelo, tener salud interna y tener salud espiritual, y eso poder expresarlo. Me parece que ese es el fin. Pues yo creo que con esta dosis masiva de inspiración vamos a tener aquí mucho, mucho de qué pensar, mucho que poder empezar a implementar, porque herramientas, estrategias, o sea, estas cosas sencillas que se van nombrando así, créanme, queridos míos, que si empezamos a hilar, aquí hay mucha de la información que nosotros compartimos, mucha información tiene el ingeniero Martín en sus redes, en sus proyectos. Vayan y chismoseen. Martín, si alguien de fuera quiere comprar productos, ¿ustedes comercializan fuera del país también a los vecinos por lo menos? Todavía no. Y por el momento estamos solamente bueno, tendré que esperar para cuando vaya, que ya vas a ver que pronto vamos a poder coincidir en tu casa. Y bueno, más allá que agradecerte, de verdad, infinitas, infinitas gracias por el tiempo. Sé que estás afanado, así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos tan generosamente conocimiento, experiencia, tips y esta dosis de inspiración que de verdad creo que es importante para todos. Queridos míos, no olviden suscribirse aquí abajo, poner a activar la campanita, tanto para el canal del ingeniero Martín como para nosotros. Eso nos ayuda inmensamente. Compartimos contenido de las experiencias que vamos teniendo y todo lo que queremos profundizar. Recuerden que ya pronto estamos para los que están preguntando si ya ahora, dentro de poco, vamos a abrir Biocalidad, que es el curso de control de calidad de bioinsumos. Aquí les dejamos el link para que puedan inscribirse al evento gratuito y si ustedes quieren después empezar este camino con nosotros, así como también tiene el ingeniero Martín dentro de su página. Así que, queridos míos, ingeniero Martín, de verdad, muchas, muchas gracias. Queridos míos, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté con ustedes y que la abundancia de la naturaleza invada su vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias, Martín. Gracias. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.